poder conectarnos con Hashem, con esas palabras célebres y hermosas que dijo en vida mi querido Rab Yair Halach, sírvele a Hashem como Él quiere que tú le sirvas y no como tú dices. Bueno, con todo este preámbulo ya, con toda esta introducción, vamos a estudiar nuestro estudio, valga la redundancia, del día de hoy, y quedamos en ¿quién es Mashiach entonces? ¿Quién es Mashiach? ¿Quién es este personaje Caviajol, digámoslo así, místico? Este personaje Ulay, quizás antagónico. Sí, ya estamos grabando, Luis, gracias. ¿Quién es este personaje enigmático que para algunos un Goel, un redentor, para otros simplemente un cambio de conciencia utópica, un cambio de conciencia en muchos aspectos, para los otros una persona sin importancias y podríamos decir mucho más, pero vamos a hablar referente a lo que estamos estudiando desde la perspectiva de la Hasidut de Breslev, ¿quién es Mashiach? Y para eso vamos a centrar nuestro estudio del día de hoy en el Sefer Bereshit 49:10. Ese es el pasuk que vamos a dar como yesod, como fundamento. Bereshit, Génesis 49:10, que dice de la siguiente manera en el español: el bastón no se alejará de Yehudá, ni el cetro de sus descendientes. Literalmente, no se apartará de sus pies, hasta la venida de Shiloh, a quien se someterán todas las naciones. Así dice el texto de Bereshit 49:10. Ahora bien, vamos a ir un poco atrás en la historia de nuestro pueblo, en la historia de Israel. Shalom a todos los que se unen, a Joseph Chirino, quién más está por ahí que no he saludado, quién otras personas me están saludando, a MPBR no sé quién, la pregunta célebre, ¿qué idioma es este? Svaradit. Ok, entonces, dice nuestro Jajamim, en esa historia de nuestro pueblo, que cuando en su lecho de muerte Jacob Avinu bendijo a sus hijos, a Yehudá lo bendijo con la cualidad de la realeza, y no solamente con eso, sino también con la cualidad del liderazgo. De su tribu, de la tribu de Yehudá, saldrá el rey David. Y eventualmente también saldrá Shiloh. ¿Quién es Shiloh? Shiloh, como lo traduce Onkelos y Rashi, es el Mashiach. Entonces, ya empezamos nosotros a ver quién es Mashiach. Por lo menos que empezamos a descubrir un poco de esa característica que va a tener su nombre como tal, porque de hecho Mashiach se va a presentar dependiendo de la exigencia o dependiendo de las características que tenga la generación, que sea meritoria o no sea meritoria del Mashiach, él se va a presentar con ese nombre. Y vamos a ver cómo es así. Elisheva también está conectada, Shalom. Sigue diciendo entonces que esto lo vamos a ver claramente en el Talmud Masejet Sanedrín 96b al 99a, que le dedica el Talmud en esta Gemara, en estas páginas, Shalom Moshe, Sanedrín, dedica varias páginas a la dedicación, perdón, le dedica varias páginas a la descripción de la generación de la venida del Mashiach. Ahora, quiero hacer algo un momento, con el permiso de ustedes, no se vayan. Voy a cerrar la ventana porque la sirena de la ambulancia o la policía me saca de atención hacia ustedes. Un momento.
quiero mostrarle algo con el permiso de ustedes. Este que tengo aquí es un tomo del Talmud, Talmud Babli, y habla de Shabbat. Agarré uno al azar, no uno en específico. Ahora bien, lo que quiero decirles es lo siguiente. Un momento, que estoy aquí un poquito enredado. Dice así, para estudiar con más propiedad. De la tribu, Ariel Shalom, de la tribu de Yehudá va a venir el Mashiach. ¿Nahom? Más aún el Mashiach es conocido como Ben David, el hijo del rey David, y esto se ve claramente en el Talmud. Así está escrito Maseje Sanedrín 96b 99a, que le dedica varias páginas a la descripción de la generación de la venida del Mashiach. Ahora, ¿por qué saqué esto? Quiero mostrarle lo siguiente. Cuando uno agarra un tomo del Talmud, un momento, perdón. Cuando uno agarra un tomo, lo abro de manera aleatoria, nos vamos a conseguir con esto. ¿Se ve? Ok. Lo que ustedes están viendo en el centro, eso es la Mishnah. Esta parte, la Mishnah, nos vamos a conseguir, a ver, con la Mishnah, nos conseguimos con la Gemara, y lo que está a los lados del Talmud son los Tosafot, los comentaristas. Ejemplo, Rashi, etcétera, etcétera. Tenemos entonces, esta parte, la Gemara, la Mishnah, tenemos la otra parte que compende de ella, a los lados tenemos los comentaristas, y estas líneas que están aquí pequeñitas son otros comentaristas también. Aquí podemos ver y al final también. Es decir, que para poder estudiar referente a lo que está diciendo el libro, es correcto. Lo que está diciendo, de lo que estamos estudiando, que el Talmud, Maseje Sanedrín 96b al 99a, le dedica varias páginas a la descripción de la generación de la venida del Mashiach, es incluyendo todo eso lo que yo le mostré. No es solamente leer la parte central de la Gemara, del Talmud, sino leer Tosafot, leer Rashi, leer los comentaristas, etcétera, etcétera, que están alrededor de ellos. Y sorpresa para ustedes, y sorpresa también para nosotros cuando estudiamos algo de la Gemara, que resulta ser que hay un comentarista que nos dice, esto está escrito o así lo trae Rabenu tal en Maseje, un ejemplo, en Maseje Abodá Zará, en la página tal, y entonces uno tiene que irse hacia ese Masejet, tiene que leerlo, tiene que estudiarlo, tiene que entenderlo, tiene que decodificarlo para poder saber de lo que se está diciendo aquí. ¿Qué quiero llegar con todo esto, Rabotai? Que no es fácil entonces hablar del Mashiach. Hablar de quién es Mashiach dentro de la perspectiva del judaísmo tiene un estudio muy serio que hacerse. No se hace simplemente por un libro. No se hace simplemente por un compendio de libros que inventaron o inventó una religión para ellos establecer a un personaje como Mashiach y presentarlo así basado en ciertos aspectos de ciertos textos fuera de contexto de lo que ellos llaman el Antiguo Testamento. Totalmente lejos de lo que es la realidad, con el perdón de la palabra y con el perdón de las personas que están aquí, que son de otra creencia, pero hablar del Mashiach dentro de la connotación
del judaísmo. Es mucho más profundo, es un estudio mucho más serio, como pone Jaín, exhaustivo, muy exhaustivo, el estudio muy profundo, muy dedicado que se tiene que hacer, y sobre todo cuidarnos de no equivocarnos como hicieron nuestros jajamín de antaño al declarar, por ejemplo, Shabbatai Zvi, Bar Kokhba, etcétera, declararlos como el Mashiach y los cuales fueron falsos Mashiach. Entonces, Rabotai, constantemente lo que estamos diciendo, constantemente la Gemara se refiere a él y nuestro Jajamim como el hijo de David. Y esto se comprende fácilmente, pues Hashem le prometió a David Hamelech que el reino de Israel siempre estaría bajo el liderazgo de sus descendientes. Como está escrito en el Sefer Shmuel Bet 2, Bet es 2, 7, 16. Fíjense otra cosa interesante que nosotros no decimos, como está escrito en la segunda de Shmuel, de Samuel. En la segunda de Samuel, creo que así dicen, no se dice así, no es la segunda de Samuel, sino el segundo libro de Samuel, Shmuel Bet 7:16. Son ciertos tópicos que uno tiene que limar, que la persona tiene que saber, tiene que comprender, que el libro de Shmuel no es una carta, no es una higueret, no es una carta, ¿ok? Entonces, el profeta Zacarías, dice, él describe una fiera batalla que tendrá lugar sobre Jerusalén. Y vamos a ver. Haneví Zechariahu describe una fiera batalla que tendrá lugar sobre Jerusalén antes del reinado del Mashiach. Antes del reinado del Mashiach. Consecuentemente, todas las guerras que han habido alrededor de Jerusalén, dentro de Israel, son ensayos de esta guerra que va a haber antes de la venida del Mashiach. Y por ahí ya nosotros podemos sacar la línea que nos marca a nosotros el acontecimiento de lo que es el verdadero Mashiach. Y esto hizo que uno de los grandes rabinos de nuestro pueblo se equivocara, Rabí Akiva se equivocara y declarara a Bar Kokhba como el Mashiach. Lama, porque en ese tiempo había un acontecimiento muy fuerte, había un asedio muy fuerte en contra de Israel de parte de los romanos, y se esperaba que el Mashiach que viniese en ese momento iba a ser un Mashiach guerrero, un Mashiach poderoso. Y nuestros jajamín se equivocaron y decretaron entonces a un personaje no ficticio, decretaron y declararon que cierto personaje, Bar Kokhba, era el Mashiach, y lo cual no fue así. ¿Por qué? Por el asedio que había en el pueblo de Israel. Ahora, enseña el Talmud, Rabotai, Maseje Sukkah 52a, que la familia de David Hamelech, que estará dentro de los muros de la ciudad, sobrevivirá y hará el elogio del Mashiach abatido, que es el Mashiach ben Yosef, el hijo de Yosef. Stop, rega, shnia, un momento. ¿Cómo es posible, si estamos hablando de Mashiach ben David, cómo es que ahora estamos hablando de un Mashiach ben Yosef? ¿Cómo es que Maseje Sukkah 52a dice que la familia de David Hamelech que elogió, otra vez, que David, la familia del rey David, de David Hamelech, que estará dentro de los muros de la ciudad, sobrevivirá y hará el elogio del Mashiach abatido, que es el Mashiach ben Yosef, el hijo de Yosef? Y por un lado vemos que hay entonces dos Mashiach, uno de los cuales habrá de morir. Por otro lado, tenemos una tradición
que dice que debido al autosacrificio de Isaac Avinu, en el momento de la Akedah, de la atadura de Isaac, Mashiach ben Yosef será salvado, como está escrito en el Tikunei Zohar, en la página 139. Espérense un momento. Fíjense ustedes lo complicado que es estudiar del Mashiach. Porque se nos enreda la cometa. En Venezuela decimos se nos enredó el papagayo, que es una cometa. Yo no sé por qué le decimos papagayo, pero así le decíamos. Un papagayo. Una vez yo estaba en un país, creo que en Colombia, y le dije a una persona, mira, nosotros hacemos papagayo, y se imaginó un gallo con sus pollitos. ¿Qué es eso de un papagayo? ¿Un papagayo con sus pollitos? Claro que sí. Y él dice, no, y vuela. ¿Y cómo ustedes hacen volar un papagayo? Y yo le dije, ¿tú no sabes qué es un papagayo? Y me decía, no. Y yo le decía, ¿cómo ustedes le llaman aquí a lo que sacan y vuelan y tal? Y me dijo el nombre, no recuerdo, creo que fue cometa, papalote, no recuerdo qué fue lo que me dijo. Y en fin, en Venezuela decimos así. Entonces, se nos enreda Rabotay el papagayo a nosotros con esto. Se nos enreda. Lama, ¿por qué? Porque una vez más, dice Maseje Sukkah 52a, que la familia del rey David, que estará dentro de los muros de la ciudad, sobrevivirá y hará el elogio del Mashiach abatido, que es el Mashiach ben Yosef. Por un lado vemos entonces que hay dos Mashiach, uno de los cuales habrá de morir, y por otro lado tenemos una tradición que dice que este Mashiach ben Yosef no va a morir. ¿Por qué? Debido al autosacrificio de Isaac en el momento de la Akedah. Consecuentemente, Mashiach ben Yosef será salvado y no va a morir. Entonces tenemos dos líneas de interpretación aquí. Una que nos dice que sí va a morir y otra que nos dice que no va a morir, que va a ser salvado por el autosacrificio de Isaac Avinu. Las preguntas, escúchense bien, las preguntas surgen, o las preguntas que surgen. ¿Él es el Mashiach ben Yosef o Mashiach ben David? ¿Ese personaje será Mashiach ben Yosef o será Mashiach ben David? Obviamente, Rabotay y Amoray, hay dos, Mashiach. ¿Será que él o ellos morirán o vivirán? Si hay dos Mashiach, ¿vivirán o morirán? Una tradición nos dice que Ben Yosef morirá, Ben David lo va a elogiar junto con su familia, pero la otra línea nos dice que no va a morir, que va a ser salvado por los méritos de Isaac en la Akedah, en la atadura o la ligadura. Entonces, generalmente hablamos de dos Mashiach en la forma singular, como siendo una persona. Aquí surgen, Rabotay y Amoray, las contradicciones. Las contradicciones parecen fragantes, pero dado que cada uno de los dos es llamado Mashiach, cada uno de ellos dos es llamado Mashiach, cada uno deberá tener una función diferente que solo él puede y debe cumplir. Es decir, Mashiach ben Yosef va a cumplir una misión como Mashiach ben Yosef. Y Mashiach ben David cumplirá su misión como Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef no va a cumplir la misión de Mashiach ben David. Y ben David no va a cumplir la misión de ben Yosef. Así dicen Jajamim. Si hay dos Mashiach, con las contradicciones que estamos viendo ya. De la misma manera, Rabotay y Amoray, la vida y la muerte de Mashiach también implica diferentes estados o etapas de la revelación del Mashiach. ¡Wow! ¿Qué les parece eso? ¿Qué dicen Jajamín?
La vida y la muerte de Mashiach también implican diferentes estados o etapas de la revelación del Mashiach, del verdadero Mashiach, no de los que se han presentado como falsos. Y para nosotros no ha llegado todavía el verdadero Mashiach. Hay una pregunta. Y en caso de ser salvado por el mérito de la Akedah, ¿impide la venida del Mashiach ben David? Dijimos que no. ¿Por qué? Porque la familia de David, que está incluido el Mashiach ben David, ellos van a elogiar a Mashiach ben Yosef. Entonces ahí los dos Mashiach estarán vivos. Y por eso dicen Jajamín, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, ¿será que ellos morirán o vivirán? Interesante, ¿no? Interesante lo que estamos estudiando, la profundidad que estamos llegando. No es fácil hablar del Mashiach. No es simplemente sentarse y decir, mira, esto dice el NT y tal, y sí, ustedes echaron y tal, y aquí dice Isaías 14, qué sé yo, y tal, y dice aquí tal, y dice, y la mujer que era virgen y tal, y empiezan a hacer una cantidad de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que es la esencia del judaísmo. Absolutamente nada. Sacan contexto fuera de todo, sacan texto fuera de todo contexto y empiezan a hacer un arroz con mango. Otra expresión venezolana. Entonces, Rabotai, Mashiach también implica diferentes estados o etapas de la revelación del Mashiach. Y aquí vale la pregunta. ¿Hay dos Mashiach entonces? Así es, Ariel. El Rambán se explaya en eso. ¿Hay dos Mashiach entonces? ¿Qué piensan ustedes? El Mashiach, Simulev, el Mashiach que todos esperamos, aquel que será Melech sobre Klal Israel y que nos hará volver a todos al servicio de Hashem, proviene de la dinastía de David Hamelech. Consecuentemente, su función es una función especial y única en su clase. Su función es quitar las barreras que hemos colocado entre nosotros mismos y llevarnos juntos hacia el dominio de Boreolam. Rabotai, hoy en Israel, cuando digo hoy no es que pasó hoy, sino hablo de hipotéticamente, hoy en Israel. El acontecimiento social de Israel, el acontecimiento político de Israel es muy fuerte. Lamentablemente estamos divididos. No sé si ustedes vieron las noticias o vieron por las redes sociales la marcha que hubo de los 1000 hombres, creo que la llamaron así, de los 1.000.000 de hombres, Haredim, que protestaron y protestan todavía por no querer ir al ejército de Israel. Yo pienso que sí hay que ir. Tal vez no al frente de batalla, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Prestar un servicio a la nación como Haredim se puede hacer. Es otro tema, no vamos a tocarlo porque es muy escabroso, no vamos a tocarlo. Pero la función de Mashiach ben David es quitar esas barreras que hemos colocado entre nosotros y llevarnos juntos hacia el dominio de Hashem. Como tal, entonces, este Mashiach emitirá la suave fragancia del temor a Hashem y hará que todo y cada uno lleguemos a reconocer a Boreolam. Y este punto, Rabotai Biamorai, este punto realmente es sumamente interesante, complicado. Este punto lo estamos viviendo hoy en día, o como dicen los chilenos, hoy día. Lo estamos viviendo en Eretz Israel. Y me cuesta mucho decirlo. Y me duele mi alma, duele mi corazón. Pero es cierto, Rabotai Biamorai, no estamos unidos. A pesar de que pasamos una miljamá, una guerra muy fuerte, se llevó más de 1000 y tanto de soldados.
Hashem guarde y bendiga a todos los Hayalim que nos protegen, todos esos ángeles, Malachim, Shel Israel, esos ángeles de Israel, que Hashem los proteja, incluido ahí mi hijo, y si mi hijo no estuviera, también clamo por ellos porque son Malachim, protectores para Israel. Murieron más de 1000 soldados, Rabotai, civiles también. Y hoy en día, a pesar de todo eso, estamos cada quien por su lado. Cada quien hace lo que quiere. No hay una unidad, no hay equidad. No existe ese eslogan, juntos venceremos, un lindo y hermoso eslogan, pero no existe en la práctica. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a una profunda reflexión. A nosotros como judíos, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué hay tanto Sinei Hinam, odio gratuito? ¿Por qué? Pero sabemos que esto está orquestado por Hashem Yitbaraj. Hashem utiliza este acontecimiento de Tohu Vabohu, de caos y desolación, de confusión espiritual, confusión mental, etc. ¿Para qué nos lleva todo esto? Para darnos lo que realmente necesitamos, y es la revelación del Mashiach. Mañana, Bezrat Hashem, vamos a estudiar en la Parashá, los que se quieran conectar, vamos a estudiar referente a eso, desde otro punto de vista. No del Mashiach, pero sí de todo el caos que ocurre. Entonces, Rabotai, Biamorai, el Mashiach está presente, escuchen esto, el Mashiach está presente en cada generación. Mashiach está presente en cada generación, debe estarlo, pues de ser llamado en cualquier momento, tiene que presentarse, como está escrito en Maseje Sanedrín 98a. Por lo tanto, su espíritu, el espíritu de Mashiach, siempre estuvo con nosotros desde el comienzo de los tiempos. ¿Se acuerda que en las clases anteriores estudiamos de eso, del espíritu de Mashiach? No estudiamos y no hemos visto que Mashiach es una persona como tal. No lo hemos visto. Tenemos alusiones de que va a ser una persona, pero decir, ¿es esta persona? Hasbe Shalom. No lo decimos. Entonces, Rabotai, pero si la generación no es digna de ello y el Mashiach no nos redime, entonces, ¿quién es o quién fue el Mashiach de esa generación? ¿Qué quiere decir esto? Enseñan Jajamim que Mashiach, escuchen bien, Mashiach nace en cada generación. Mashiach nace. Y Mashiach, el que va a ser Mashiach, no sabe qué es Mashiach. Y nosotros tampoco. Y en esa generación, si no es meritoria, Mashiach, ¿qué pasa con él? No nos redime. Muere. Duro, ¿no? Así enseñan Jajamim. Y escuché otras cosas, pero no las puedo decir. De uno de mis rabinos, bueno, no es rabino mío, es un rabino amigo mío, y nos dio un shiur referente al Mashiach, y nos dijo algo increíble que todos nos quedamos pasmados. Y algo que pasó realmente. Y aquí en Israel. No pasó fuera de Israel, que pasó aquí en Israel. Y lo que pasó, les cuento, abuelo de pajaritos, lo que pasó es que alguien nació hace muchos años, eso ya fue también hace algún tiempo, y esa persona era muy importante. Y muchos rabanín fueron a verlos, y los talmidín también. No dejaron entrar a los talmidín a la casa donde estaban, y ellos se preguntaron que por qué, y quién era esa persona que todos los rabinos importantes lo iban a ver.
Y resulta ser que cuando salieron de ahí, salieron llorando y tristes. Y ellos no entendían qué estaba pasando. Esto es algo que ocurrió. Ocurrió, me lo contó un Rav aquí en Israel. Salieron llorando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está llorando el Rav? No sé, pregúntale esto a tu rabino, yo le preguntaré al mío, etc. Le preguntaron al Rav. Bueno, ya le estoy diciendo todo lo que me contaron. Se los digo. Si lo creen bien, si no lo creen también. Y el Rav les dijo, hemos venido a visitar al posible Mashiach, al que nosotros vemos que es Mashiach, pero resulta ser que está muriendo, porque no somos meritorios de que Él nos redima en esta generación. Cuando el Rav nos dijo eso a una clase que estábamos, nos quedamos fríos. Y yo no creo que el rabino, yo no creo que el Rav que nos estaba dando el shur vaya a mentir con algo tan serio. Y él nos conectó textos de la Gemara, textos del Zohar, textos de la Torá de una manera muy, muy profunda. Nos conectó y todos nos quedamos boquiabiertos. Pero si la generación no es digna de ello y el Mashiach no nos redime, entonces, ¿quién es o quién fue el Mashiach de esa generación? Lo otro que tenemos que entonces contar bien es a qué generación se refiere. ¿Cuántos años puede ser una generación? ¿Quién lleva la cuenta? Son conceptos muy profundos, Rabotai, Beamorai, señoras y señores. Consecuentemente, hablar de Mashiach no es hablar de cualquier cosa. Estudiar de esto no es cualquier cosa. Aquí es donde entra entonces Mashiach ben Yosef. El carácter del Mashiach ben Yosef se corporiza ¿en dónde? Escúchese bien lo que voy a decir. Mashiach ben Yosef, el carácter de Mashiach ben Yosef. ¿Qué es el carácter? Una cualidad, ¿najón? El carácter de Mashiach ben Yosef se corporiza ¿en dónde? ¿En quiénes? En los tzadikim. En los tzadikim de la generación. Espérate. Me dijiste hace un momento que estos rabanim fueron a donde una casa donde estaba muriendo alguien que consideraban un tzadik y salieron llorando y dijeron Mashiach está muriendo. Y hace rato estudiamos que Mashiach ben Yosef ha de morir. ¿O no ha de morir? Y ahora aquí estamos viendo que el carácter de Mashiach ben Yosef está en los tzadikim. ¿Estamos encajando las piezas en el rompecabezas? ¿Sí o no? Pilar, Shalom. ¿Estamos encajando las piezas? ¿Sí o no? Si no las estamos encajando, ustedes me dicen y voy mucho más despacio. Voy mucho más lento para que estos conceptos queden claros referente a las dos figuras que hay de Mashiach. Y acuérdense que en la clase anterior vimos que los conceptos que íbamos a hablar de Mashiach son en esencia contradictorios unos de otros, pero encajan y nos muestran una realidad. Entonces, Rabotai, una sola persona de 17 respondió, estamos en sintonía, Rav. El Mashiach es un erudito de la Torá. Nahom, cierto, seguro que sí. Tiene que ser diestro en la Torá. No puede ser un neófito. Entonces, Rabotai, Beamorai, ahí es donde entra el Mashiach ben Yosef y el carácter, la cualidad del Mashiach ben Yosef se corporiza en los tzadikim de cada generación, pues cada tzadik que establece una casa de plegaria, que establece un Beit Midrash, un Beit Knesset, un Beit Sefer, bejule, para dirigir hacia la gente, hacia el servicio de Hashem, se ocupa de la construcción del Beit HaMikdash, y esta es la obra del Mashiach. Y esa es la cualidad del Mashiach ben Yosef. Entonces, Rabotai,
Un Sadik que establece un Beit Midrash, una casa de estudio, un Beit HaKnesset, una sinagoga como ustedes la conocen, un Talmud Torah, una escuela de niños, bejule, donde llevan a las personas a que sirvan a Hashem Yitbaraj. Eso se considera como si él estuviese construyendo el Beit HaMikdash, que es la obra del Mashiach. ¡Wow! Increíble. Seguro que sí, Ariel. Increíble, Rabotai. Esa es la función de Mashiach Ben Yosef. La pregunta que hay que hacernos es, ¿quién es el Sadik o quiénes son los Sadikim de nuestra generación? ¿Quién es el Sadik o quiénes son los Sadikim? Wow. Es mucho más grande entonces el panorama. Se extiende sobre nosotros. Hemos visto entonces, Rabotai, Beamorai, la importancia de cómo naciones apoyar el estudio de niños judíos y en Yeshivot. Así es, las naciones, escuchen, las naciones que apoyan el estudio de la Torá, no solamente aquí en Eretz Israel, sino en cualquier parte del mundo donde esté establecido una casa de estudio o una sinagoga, o donde le paguen a un abrej, a un rab, para que vaya y estudie Torá, esa persona tiene un mérito grandísimo delante de los ojos de Hashem. Incluso si es un no judío. Sí, Ariel, entendí que era el Gaón de Vilna, Ariel. Incluso si la persona no es judía y la persona dice, quiero hoy ayudar a este Beit Midrash y voy a sacar de mi bolsillo, kis en hebreo, voy a sacar de mi bolsillo y voy a ayudar a este abrej, a este rab, a este talmid, a este Beit Knesset, etcétera, etcétera. Voy a ayudarlo, un ejemplo, mensualmente por un año, etcétera. Voy a ayudarlo para que se mantenga el estudio de la Torá. ¡Wow! Esa es una segulá poderosísima. Poderosísima, Rabotai. Esto es interesante. Buena la pregunta que hicieron. La pregunta que hace Luis, muy buena. Una vez me preguntaron, Rab, ¿por qué ustedes los rabinos cobran por clase? ¿Por qué cobran por asesoría? ¿Acaso la Torá no fue dada gratis en el Har Sinaí? Y yo me eché a reír. Yerushalayim. Anigar Yerushalayim. Yo vivo en Jerusalén. Entonces, yo le decía a esta persona, mira, te voy a decir algo. Los rabinos también tienen que comer, tienen que vestir a sus esposas, tienen que vestir a sus niños, tienen que mandar a sus niños a la escuela que aprendan, etc. El rabino, para ser rabino, para ordenarse como rabino de la Rabanut Harashi, tiene que pagar aranceles para tal motivo. Yo, para haber obtenido mi título de Rab, tuve que estudiar y mensualmente tuve que pagar. ¿En dónde? En la yeshiva donde estaba estudiando. Ahora estoy sacando otra semijá. Estoy sacando mi segunda semijá y estoy pagando también. Y le explicaba eso a esa persona. Por supuesto, una persona no judía. Y yo le decía, si tú apoyas a una persona que está, un ejemplo, en esa condición, wow, es una segulá para ti muy grande. Así es, seguro que sí. Entonces, Rabotai, Beamorai, valga la cuña de lo que estamos diciendo, los comerciales, hemos visto que David Hamelech es el paradigma de Malhut, del liderazgo judío. Yosef, por otro lado, porque es necesario saber también de Yosef, es considerado el paradigma del Sadik. Por eso tiene el epónimo de Yosef Hasadik, del hombre verdaderamente que fue recto.
Y enseñan nuestros Jajamim, Zikrono Libraja, que el título de Tzadik se aplica específicamente a aquel que mantiene un estricto código moral respecto al comportamiento sexual, como está escrito en el Zohar 1.59b. Ese es un Tzadik, el que mantiene un estricto código moral respecto al comportamiento sexual, que no anda viendo otras cosas que no tiene que ver, que no está haciendo otras cosas que no tiene que hacer. Bejule, bejule. Rabotai, Potifar era un oficial de alto rango en el gobierno de Misraim. ¿Qué tiene que ver Potifar? Escuchen esto. Y él compró a Yosef como esclavo. La mujer de Potifar puso sus ojos sobre él y lo acosó durante todo un año. Yosef resistió cada avance y terminó encarcelado por rechazar la inmoralidad. Y es por esto que Yosef mereció el título de Tzadik. Lo mismo, Rabotai, sucede con cada persona recta que alcanza un alto nivel de pureza, de Kedushá. Y esa persona encarna la idea del Tzadik, alguien digno de ser el Mashiach. Pregunta entonces aquí el Talmud. Una pregunta interesante. ¿Quién es Mashiach? ¿Cuál es el nombre de Mashiach? ¿Cómo será llamado Mashiach? ¿Qué les parece? El Talmud pregunta, en base a lo que vimos, a lo que leímos hace rato, pregunta: ¿quién es Mashiach? ¿Cuál es el nombre de Mashiach? ¿Y cómo será llamado Mashiach? Interesante. Pero esa clase la vamos a ver el día lunes. Así que los mantengo en suspenso para que se conecten e inviten a otras personas también que quieran estudiar de esto, de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de Mashiach. Ahí les dejo esa perlita. Peninei, le dejo esa peninei, esa perlita. No se vayan, Rabotai, Beamorai. Vamos a poner una música para ustedes, para que se relajen un poquito y vamos a decir el Sipur del día de hoy. No se vayan, por favor. מקימי מעפרדה מהשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו מי כהשם אלוקינו המגביהי לשבת המשפילים לראות בשמיים ובארץ אוי מקימי מעפרדל מהשפות ירים אביון אוי להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו נאי 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 אוי אוי נאי 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 אוי נאי נאי מי כהשם אלוקינו
בשמיים ובארץ אוי מקימי מהפרדל מהשמות ירים אביון אוי להושיבי עם נדיבים Top. Seguimos entonces con la última parte de nuestro shiur, con el Maaseh o el Sipurei o el Sipur, como quieran conocerlo. Maaseh de ocurrió, se hizo. Sipur es relato y Sipurei es lo mismo que Sipur, pero en Yiddish. Bueno, dice lo siguiente. Tiene el título ¿Por qué las tablas de la ley estaban escritas de ambos lados? ¿No? Así es, Hannah. Fíjense, dice lo siguiente. Un comerciante muy importante se presentó ante el rabino de Kalish, Rabí Jaín Eleazar Bax, Sejer Sadil Ibrahá. Con los ojos llorosos le hizo un pedido muy especial. Exclamó: querido rabí, usted sabe que en la comunidad soy conocido como un hombre rico, propietario de muchos bienes, pero en los últimos tiempos los negocios me fueron muy mal y ahora llegué a la bancarrota. Si me permitiera solo por esta vez hacer un pequeño desfalco, claro está, en forma sutil e inteligente podría salvar mi situación y tal vez incrementaría mis bienes. Muy severamente el rabino le contestó: lee por favor lo que dice la Torá en la parashá de Kitizá sobre las tablas que Moshe trajo al pueblo de Israel. Y las dos tablas del testimonio estaban en su mano, eran tablas escritas de ambos lados, de un lado y de otro estaban escritas, como está escrito en Shemot 32:15. El pasuk nos enseña que aun si das vuelta una y otra vez las tablas de la ley, siempre tendrás ante tus ojos el imperativo divino de no robarás. Hasta aquí el sipur del día de hoy. ¿Qué quiere enseñarnos Rabí Yonah Blinstein, Sejer Sadil Ibrahá, con este sipur? Nosotros tenemos que buscar el significado y la enseñanza. Cuando dice que las dos tablas estaban escritas de ambos lados, es como cuando usted hace un grabado y ve así, tiene aquí y aquí, había un hueco entre ellos, así estaba escrito. Y había una letra que milagrosamente se sostenía. ¿Cuál era esa letra milagrosamente que se sostenía y no se caía? Se las dejo de tarea para ustedes. Rabotay, muchísimas gracias, un fuerte abrazo por estar conmigo, por conectarse, por haber estudiado este momento tan especial. Espero que el video se haya visto bien, el audio también. Todo lo mejor para ustedes. Bedrat Hashem, mañana nos reunimos o nos conectamos otra vez a esta hora, a las 20:30, para estudiar de la Parashá HaShavua. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense, por favor. Descansen. Que tengan un lindo día. Todo lo mejor. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Shalom.